Buenos días, por su atención, muchas gracias. El Departamento de Protección Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les da la más cordial bienvenida a Palacio Nacional. Palacio Nacional cuenta con un sistema de alerta sísmico. En caso de activarse, les pedimos mantener la calma y evacuar de manera ordenada, alternando las salidas de emergencia que están ubicadas al costado de este auditorio, dirigiéndose al punto de reunión seguro ubicado en patio central. Si se presenta un movimiento sísmico sin activación de alerta, de igual forma, les pedimos mantener la calma y replegarse a una zona de menor riesgo hasta que ceda el movimiento. Asimismo, si ustedes perciben humo o fuego, les pedimos evacuar de inmediato. Personal de seguridad y protección civil les darán las indicaciones subsecuentes y les notificarán si es necesario evacuar el inmueble. Por su atención, muchas gracias. Muy buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días. Muy buenos días, está. Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos a la conferencia referente a los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre del 2019. En la mesa nos acompañan la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González, y el titular de la Unidad de Ingresos Tributarios, Francisco Arias Vázquez. Como en otras ocasiones, el formato de la conferencia incluye una intervención inicial, en este caso de parte del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y posteriormente 3 tandas de preguntas por parte de los representantes de los medios de comunicación. Tiene la palabra el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González. Gracias, Julieta. Muy buenos días a todos. En esta ocasión me ha tocado participar en esta conferencia sobre el informe trimestral. Antes de entrar, lo que de manera tradicional se hacía, que era ir por cada uno de los elementos y mensajes que estamos resaltando en el informe, me gustaría dar un poco de contexto de qué fue lo que pasó durante el 2019, cómo lo fuimos abordando, cómo fuimos viendo cada uno de estos temas y algunos, digamos, mensajes que me gustaría poquito que pudiéramos tal vez inclusive discutir con ustedes también. Yo creo que durante el 2019 observamos un contexto económico internacional bastante adverso. Lo que vimos fue que 18 de las 19 economías más grandes del mundo enfrentaron procesos de desaceleración económica, de bajo dinamismo económico, y esto obviamente generó una serie de revisiones, de estimaciones de crecimiento en todos estos países. México es una economía abierta, de las economías más abiertas en el mundo, tenemos un tipo de cambio flexible y eso no nos deja exentos de los choques que pueda haber a nivel internacional. Aún así, durante el 2019 se realizó un manejo fiscal muy prudente. Vamos a hablar más, voy a entrar un poco en detalle sobre las cifras que alcanzamos al final del 2019 en términos de gestión fiscal, pero me gustaría resaltar que fueron resultados que reflejan una prudencia fiscal muy fuerte por parte del gobierno. Se realizaban ejercicios de contención y reconfiguración del gasto, también se realizaban ejercicios para combatir la evasión y la elusión fiscal, y esto nos permitió que los agregados fiscales, tanto del gasto como por el lado del ingreso, pudiéramos estar más o menos en línea con lo que se había aprobado en el gobierno. Creo que los resultados y los balances que vamos a discutir están en línea con lo aprobado en el gobierno, aprobado por el Congreso. Algunos de los balances inclusive son mejores a lo que habíamos estimado, y esto refleja obviamente que las finanzas públicas se mantuvieron en equilibrio. Son finanzas públicas sanas y esto nos permitió tener una base de comparación para poder formular un paquete económico para el 2020 que nos permita continuar con una política en el mismo sentido de finanzas públicas sanas, equilibrios macrofiscales, y sobre todo con un objetivo que ha sido una de las que el presidente ha sido muy vocal sobre esto, que es que él quiere que la deuda como porcentaje del PIB se mantenga estable o se reduzca. Para el 2019 la deuda como porcentaje del PIB fue menor al cierre del 2018. En el 2018 la deuda cerró en 44.9% del PIB. En 2019, ya con la última revisión del PIB que tuvimos el día de ayer, está cerrando en 44.7, quiere decir que se redujo en 0.2% la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, y esto es muy importante por la señal que se manda a los mercados. También es muy importante
porque nos brinda un poco más de espacio fiscal y refleja la prudencia que esta administración ha tenido, la prudencia fiscal que esta administración ha tenido hacia adelante. Entonces voy a entrar un poco en lo que son los mensajes que nos gustaría resaltar para después pasar a preguntas y respuestas. En primer lugar, respecto a la situación económica, durante el cuarto trimestre la economía mundial continúa mostrando un menor ritmo de crecimiento en un contexto de tensiones comerciales persistentes, aunque a la baja, dentro de un deterioro del sector industrial internacional y de menores flujos de inversión, así como una mayor incertidumbre política a nivel global. En línea con este proceso de desaceleración global, aunado a factores internos, la actividad económica en México ha mostrado también una desaceleración en su ritmo de crecimiento. En segundo lugar, al cierre del 2019, las metas fiscales fueron menores que las programadas para el año, lo que ratifica el compromiso, fueron mejores, lo que ratifica el compromiso de la Administración con las finanzas públicas sanas. En ese sentido, los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia y robusta del balance del sector, registran un déficit de 2.3% del PIB, menor a lo previsto en el paquete económico 2019 de 2.5% del PIB. Por su parte, el balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero, registraron un superávit de 1.1%. Si recuerdan, el superávit implícito que formulamos en el paquete 2019 era de 1%, entonces este superávit primario es mayor en ese sentido. Esto es importante porque el superávit primario nos permite ver cuánto se ahorra para poder pagar el servicio financiero de la deuda. En este sentido, este año generamos un mayor margen para pagar este servicio sin utilizar mayor endeudamiento. En tercer lugar, como se presenta en el Plan Anual de Financiamiento que hicimos público el día de ayer, también publica la Secretaría de Hacienda, se continúan implementando acciones dirigidas a mejorar el perfil del portafolio de la deuda pública. En consecuencia, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público ascendió a 44.7% del PIB al cierre del 2019, como ya lo mencioné, menor en 0.2 puntos porcentuales del PIB, con lo que se refrenda que en el 2019 la deuda como proporción del Producto Interno Bruto continúa mostrando una trayectoria decreciente. Asimismo, como se muestra en el Plan Anual de Financiamiento, las necesidades de financiamiento del sector público se estiman en 11.8% del PIB, 0.7 puntos porcentuales del PIB menos que las necesidades del 2019. Aquí me gustaría hacer una pausa porque esta reducción en las necesidades de financiamiento brutas se debe a las operaciones de manejo de pasivos que hicimos durante el 2019. Si recuerdan, hicimos transacciones de manejo de pasivos en dólares, sobre todo para el gobierno federal, y también realizamos operaciones de manejo de pasivos para Pemex, también en dólares, durante el 2019, que nos permitió reducir las presiones que había de pago de amortizaciones durante los siguientes años, y esto es lo que se ha reflejado ya en un menor nivel de requerimientos financieros brutos para los siguientes años. En el 2020 estamos viendo ya los primeros efectos de estos manejos de pasivos. Ahora voy a profundizar sobre cada uno de los informes, comenzando con el de la situación económica. Lo que estamos observando, obviamente, si recuerdan, durante el 2019 había muchos riesgos que se estaban discutiendo de manera global, ¿no? Tensiones comerciales que estaban surgiendo entre Estados Unidos y China, mucha incertidumbre generada por el Brexit, y esto generó, digamos, un nivel de incertidumbre a nivel global que se empezó a materializar a partir de la segunda mitad del 2019 y lo empezamos a sentir con mayor fuerza en la segunda mitad del año pasado. Esto prácticamente impactó también la actividad económica en México. Me gustaría también resaltar que un poco también debido al ciclo económico que ha sido uno de los más largos en la historia, es un ciclo que casi duró 9 años, casi 10 años, tanto a nivel global como a nivel local. Pues estamos viendo también el final de un ciclo económico y eso de manera natural disminuye genera un poco bajo dinamismo en algunas de las actividades económicas y podemos entrar más a detalle adelante. Entonces, lo que estamos observando es, obviamente, una baja en la actividad económica, ¿no? Algunos factores internos también han afectado. Por un lado, la contracción de las actividades industriales, específicamente en el sector automotriz, minería y construcción, así como la disminución de los niveles del gasto de inversión privada y de consumo público. Por otro lado, el mercado laboral y la generación de empleos formales exhibieron un crecimiento positivo, aunque con un ritmo de expansión menor, mientras que las trayectorias de la tasa de participación de desempleo y de informalidad se mantuvieron en niveles ligeramente mayores a los observados
en el tercer trimestre del año. Los salarios reales, así como las remuneraciones reales por persona ocupada en el sector manufacturero, exhibieron incrementos anuales en términos reales. De acuerdo con la estimación oportuna de PIB publicada por el INEGI el día de ayer, en el cuarto trimestre del año la economía mexicana mostró un crecimiento nulo en términos reales frente al trimestre previo, con cifras ajustadas por estacionalidad, así como una contracción del 0.3 en varianza anual. Al mismo tiempo se estima que el PIB registre una contracción real anual en 2019 del 0.1. En materia de precios, durante el cuarto trimestre del 2019 se consolidó el proceso de convergencia de la tasa de inflación hacia su nivel objetivo del 3%. La reducción de la inflación general fue resultado principalmente de la reducción registrada en el componente no subyacente, en particular en los productos energéticos. Por último, el cuarto trimestre del año, el tipo de cambio registró una apreciación del 4.27% con respecto al trimestre anterior. Adicionalmente, la variación de la moneda respecto al dólar mostró una baja volatilidad en comparación con trimestres anteriores, lo cual fue un reflejo de la mayor probabilidad de lograr acuerdos comerciales, en particular la mayor certidumbre respecto al tratado, a la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Y esto está un poco en línea con lo que les había mencionado, que durante la segunda mitad del año algunos de estos riesgos globales empezaron a disminuirse, sobre todo cuando se anunciaron los primeros acuerdos entre Estados Unidos y China, sobre todo sobre la fase 2 de la negociación de la tensión comercial que tienen estos dos países, pero también con la ratificación de las adendas relacionadas con el Tratado de Libre Comercio que habían estado discutiéndose entre los tres países. Hoy creo que tenemos un marco jurídico comercial más claro y los inversionistas también lo tienen. Por lo tanto, estos riesgos han disminuido, se han reflejado en algunas, se reflejó bastante en el tipo de cambio al cierre del final del 2019. Sin embargo, hubo eventos que estamos viendo, por ejemplo, como el día de hoy, ¿no? el brote del coronavirus en China, que podría afectar un poco las condiciones financieras, pero hasta la fecha no se ha visto gran impacto, ¿no? Lo vamos a seguir monitoreando. Pasando al informe sobre finanzas públicas, en el que indicamos al cierre de 2019 las metas fiscales fueron mejores que las programadas para el año, lo que ratifica el compromiso de la Administración con finanzas públicas sanas. Durante el 2019, los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia del balance, registró un déficit de 564.675 millones de pesos, equivalentes al 2.3% del PIB, y menor a lo previsto en el paquete económico 2019 de 2.5. El balance del sector público presentó un déficit de 398.356 millones de pesos, equivalentes al 1.6% del PIB, cifra inferior al estimado originalmente de 2% del PIB. El balance primario presentó un superávit de 275.748 millones de pesos, equivalente al 1.1% del PIB, monto mayor al superávit estimado originalmente del 1% del PIB. En materia de ingresos se observaron los siguientes resultados. En 2019 se observó una reducción de los ingresos del gobierno federal con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos. Para compensar dicha disminución se usaban recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el FEIP, por 125.000 millones de pesos, lo anterior de acuerdo con lo señalado a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Así, los ingresos presupuestarios del sector público durante el 2019 ascendieron a 5.384.289 millones de pesos. Con este resultado fueron superiores al programa en 86.101 millones de pesos y mayores en 1.6% real respecto a lo registrado en el 2018. A su interior destacan mayores ingresos no tributarios por 251.215 millones de pesos derivados de la aportación del FEIP, de 125.000 millones a la que ya hice referencia. Asimismo, se registraron mayores ingresos en la CFE por 10.300.000 millones de pesos y por 23.237 millones de pesos del IMSS y el ISSSTE. Los mayores ingresos compensaron los menores ingresos petroleros del sector público, los cuales se ubicaron en 89.902 millones de pesos por debajo de lo aprobado y 5.8% menor en términos reales con respecto al 2018. Los ingresos tributarios sumaron 3.202.624 millones de pesos, lo cual representó un crecimiento anual del 0.9% en términos reales y una disminución de 108.750 millones de pesos respecto al programa.
Por el lado del gasto se observó lo siguiente: en 2019 el gasto neto pagado se ubicó en 5.786.429 millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa en 15.600 millones de pesos y al registrado el año anterior en el 0.1% real. El menor gasto respecto al programa se explica principalmente por un menor gasto no programable en 130.696 millones de pesos, debido a un menor costo financiero, menor pago de participaciones a los estados y municipios de acuerdo a la evolución de la recaudación federal participable y a un menor pago de ADEFAS, adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Este menor gasto no programable se compensó parcialmente por un mayor gasto programable de 115.096 millones de pesos, como resultado principalmente de un mayor gasto del gobierno federal. Pasando al informe de deuda pública, este enfatiza que la política de manejo de deuda pública durante el 2019 se orientó a cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal al menor costo posible y manteniendo un nivel de riesgo adecuado, dadas las características de las finanzas públicas del país. En este sentido, destaca que al ejercicio de 2019 el saldo histórico de los requerimientos financieros se ubicó en 44.7%, menor al 44.9% del cierre del 2018. En lo que se refiere a las acciones más relevantes del gobierno federal durante el 2018 en materia de deuda interna, destaca que en los meses de marzo y junio se realizaron operaciones de permutas y en septiembre y en octubre de permutas cruzadas, orientadas a mejorar el perfil de vencimientos del gobierno federal en los próximos años. A mí me gustaría resaltar que las operaciones de permutas cruzadas fueron la primera vez que se realizaron en la historia de México, y esto fue porque apenas el Banco Central terminó de configurar el sistema con el cual podemos intercambiar bonos M por UDIbonos, y esto nos permitió tener un mayor margen de operación a la hora de hacer manejo de pasivos y reducir las presiones de los siguientes años fiscales. En lo que respecta a las colocaciones indicadas, las que son las colocaciones que hacemos a través del programa de formadores de mercados. En marzo se colocó un bono a tasa fija de 5 años por 15,000 millones de pesos. En agosto se colocó un UDIbono a 30 años por un monto de 3,000 millones de UDIs. En octubre se colocó un bono a tasa fija de 3 años por un monto de 15,000 millones de pesos. En el ámbito de la deuda externa se mantuvo una diversificación en monedas y en la base de inversionistas. Redujimos la exposición que tenemos en la moneda denominada dólares americanos, incrementamos nuestra exposición en euros, que tiene una tasa de referencia muchísimo menor, y realizamos colocaciones en yenes en el mercado japonés a una tasa prácticamente cercana a cero. Durante el 2000, a cero en la política monetaria de Japón, a 1% en la nuestra. Durante el 2019 se realizaron 5 operaciones en los mercados internacionales por un monto aproximado de 9.9 mil millones de dólares en las monedas que ya mencioné, dólares, euros y yenes. Además, se realizaron operaciones de manejo de pasivos para mejorar las condiciones de costo y plazo. Vale la pena resaltar las 2 operaciones más grandes, la de UMS, que es la de bonos del gobierno federal denominado en dólares, y sobre todo una de las transacciones más grandes que se realizaron durante el 2019, que fue el manejo de pasivos de Pemex. El manejo de pasivos de Pemex fue una transacción que usualmente es considerada Jumbo Deal a nivel internacional. Estuvo compuesta por 4 segmentos. Una fue la capitalización de 5,000 millones de dólares que se le hizo a la empresa, sujeto a una reducción de deuda, y esto permitió potenciar la transacción de manejo de pasivos, que fue intercambiar los vencimientos de corto plazo que tenía la empresa por vencimientos de largo plazo a través de una subasta de efectivo y un intercambio de bonos. Y este tipo de transacciones mejoró las perspectivas de liquidez de la empresa, dándole un poco más de margen para asegurar el cumplimiento de sus metas. Adicionalmente, por su relevancia y con fines de transparencia, me gustaría mencionar las acciones realizadas en enero del 2020. En materia de deuda externa, el 6 de enero, el gobierno federal realizó la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años por 1.500 millones de dólares y la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050 por 800 millones de dólares. Es importante destacar que la tasa cupón del bono de 10 años representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el gobierno federal en el mercado de dólares. Asimismo, esta operación de refinanciamiento alcanzó una demanda equivalente al 6.4 veces el monto total de la transacción. Esta operación estuvo acompañada también por un ejercicio de manejo de pasivos por un monto total de 1.500 millones de dólares que disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones para los siguientes 8 años. El 13 de enero el gobierno federal colocó
1.250 millones de euros, mediante la emisión de un bono de referencia a 10 años, y 500 millones de euros provinieron de la reapertura del bono con vencimiento en abril del 2039. En esta se obtuvo la tasa cupón más baja en la historia para bonos denominados en euros, es decir, 1.125% anual en el bono a 10 años. Por su parte, la reapertura del bono 2039 logró una tasa de rendimiento del 2%, una reducción de 96 puntos base respecto al rendimiento durante su colocación original. La operación alcanzó una demanda máxima equivalente a 3.8 veces el monto colocado. En la parte interna, el 15 de enero, el gobierno mexicano realizó la primera colocación sindicada de una nueva referencia de UDIbonos a tasa de interés real fija a 3 años en el mercado de deuda local por un monto de 1.500 millones de UDIs. Por otra parte, el 22 de enero realizamos una operación de permuta cruzada que consistió en el intercambio de 49.868 millones de pesos de bonos M y UDIbonos con vencimientos entre el 2020 y 2022 por 48.142 millones de pesos de bonos M y UDIbonos con vencimientos entre 2023 y 2050 a tasa de interés de mercado. Asimismo, como se muestra en el Plan Anual de Financiamiento para el 2020, el Gobierno federal buscará mantener un portafolio de pasivos sólidos, el cual permitirá disminuir el impacto de los choques externos sobre las finanzas públicas con el objetivo de que episodios de volatilidad en los mercados financieros tengan un efecto acotado sobre el costo financiero de la deuda. En este sentido, al cierre del 2019, el 78.1% de la deuda neta del Gobierno federal se encuentra denominada en pesos y el 21.9% en moneda extranjera. Además, dentro de la deuda interna, el plazo promedio de la deuda interna en valores gubernamentales fue de 7.9 años y el 80.3% de estos se encuentra en tasa fija a largo plazo. Dentro de la deuda externa, el plazo promedio de la deuda externa del mercado es de 19 años y el 100% se encuentra a tasa fija. Al igual que lo presentado en el Plan Anual de Financiamiento, se observa que como consecuencia de la acción conjunta entre la política de endeudamiento y la estrategia de disciplina fiscal, la deuda se mantiene en una senda sostenible, incluso decreciente en términos del PIB. Para terminar, me gustaría destacar que con estos resultados, esta administración refleja su compromiso con la disciplina fiscal y mantener las finanzas públicas sanas. Muchas gracias por su atención y con gusto recibimos sus preguntas. Muy bien, muchas gracias al subsecretario Gabriel Llorio por esta intervención y como les habíamos comentado, ahora pasaremos a la primera ronda de preguntas sobre el tema de la conferencia. Les rogamos que las preguntas se enfoquen y sean sobre los informes que el día de ayer se presentaron y que el día de hoy nos convocan. Entonces, comenzamos con la primera tanda de 3 representantes de los medios de comunicación, iniciando con Elizabeth Albarrán, de El Economista. Si le pueden pasar un micrófono, por favor. No. Hola, buenos días a todos. Bueno, me gustaría primero preguntar si con el panorama que están describiendo en su reporte del cuarto trimestre van a mantener la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2020, tomando en cuenta que pues el 2% promedio que ustedes están estimando está fuera del consenso del mercado que apunta más a 1%. También me gustaría señalar que bueno, en el Plan Anual de Financiamiento del 2020 ustedes mencionan que entre 2020 y 2024 el crecimiento promedio de la economía será de 2.1%. Entonces yo quisiera aquí preguntarles qué pasó con el 4% y cuál es el mensaje que se le da a los mexicanos que pensaron que iban a tener una economía mejor, considerando que pues es innegable que pues sin crecimiento económico no haya desarrollo económico. Por último, quisiera preguntarles acerca del estímulo fiscal sobre los precios de la gasolina. Hoy se publicó en el diario oficial que no va a haber estímulo fiscal para el precio de la gasolina ni el diésel. Entonces, quiero saber si no van a utilizar o qué tanto va a acudir la Secretaría de Hacienda al estímulo fiscal para que los consumidores pues paguen estos precios tan caros y que se había prometido que no iba a haber gasolinas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Ahora pasamos con Carmen Luna
del CEO, por favor. Gracias, buenos días. También sobre el crecimiento me gustaría saber qué tan importante es tener crecimiento para Hacienda, ya que el presidente López Obrador ha dicho que no le preocupa mucho, que tiene otros parámetros, pero sin crecimiento pues no hay ingresos y no hay recursos para cumplir con esta máxima de primero los pobres. Entonces me gustaría saber del subsecretario qué tan importante es para él el crecimiento económico. Y bueno, ya todo apunta que este año tampoco se va a crecer al 2%, sino a lo mucho 1%. ¿Qué está haciendo Hacienda que no le atina mucho a los pronósticos? ¿Y qué piensan hacer para acelerar el crecimiento? Y por otro lado, me gustaría saber si en su panorama para este año tienen contemplado una posible baja en la calificación de Pemex y cómo afectaría esto al país. Gracias. Muy bien, gracias Carmen. Y ahora pasamos a la tercera representante de los medios en esta ronda, que es Senya Flores, de El Financiero, por favor. Sí, buenos días a todos. La primera pregunta, subsecretario, hay a partir de que se usaron estos recursos del FEIP por 125,000 millones de pesos, hay una preocupación sobre qué va a pasar este año si ocurre alguna contingencia de nuevo con ingresos. ¿Cuándo están previendo que se agote el FEIP? ¿Y cómo se va, o si se va a fondear este fondo? Digamos, ¿cuál es nuestro plan B ante el agotamiento del FEIP? Una segunda pregunta es ligada con el tema del coronavirus. Hay señalamientos también de que es optimista la plataforma petrolera para 2019 y no se siente una posible caída en la demanda de petróleo por el tema China y otras economías. ¿Qué tanto esto podría pegar a partir del coronavirus? ¿Cuál es el riesgo que están viendo en la plataforma? Y una última pregunta sobre este nuevo Consejo de Gabinete Económico que va a presidir Alfonso Romo, digamos, ¿cómo es ahí la coordinación? Ellos le están robando cancha a Hacienda, digamos, ¿cuál es la coordinación? Como que se mandan señales ahí encontradas, ¿no? De quién lleva la batuta en el tema de crecimiento económico. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Senya. Entonces, comenzamos con las respuestas a esta tanda de preguntas. Muchas gracias. Si quieren empezamos a abordar el tema de crecimiento económico. Bueno, obviamente como lo mencioné al arranque de la presentación, lo que estamos viendo es una desaceleración sincronizada de las 20 economías más grandes del mundo. México no es exento, es una economía abierta con un tipo de cambio flexible, eso nos permite absorber ciertos choques. Lo que estamos observando obviamente que algunas de las actividades, sobre todo relacionadas con el sector secundario, están enfrentando un problema de desaceleración o bajo dinamismo. Nosotros vamos a mantener la perspectiva y la expectativa de crecimiento que plasmamos en el paquete, que es del 2%. Los analistas del sector financiero y algunos economistas han hecho revisiones. Estas revisiones usualmente se hacen con base en información histórica que va, digamos, tomando en cuenta la tendencia, que va tomando en cuenta los ciclos. El gobierno, nosotros en la Secretaría de Hacienda, tenemos un poco más de acceso a otro tipo de información, pero más que información, tenemos margen de operación que nos permite tratar de reforzar acciones que repercutan en el crecimiento económico. Y entonces, con esto quiero ser muy puntual, ¿qué hemos hecho ante la pregunta de qué vamos a hacer para poder enfrentar una situación económica compleja? Durante el 2019, sobre todo en los últimos 2 meses del año, uno de los ejercicios que nos dedicamos a hacer a la par que estábamos haciendo el cierre fiscal del 2019 fue tratar de acelerar todos los procesos de adquisición
relacionados con inversión en infraestructura. La economía obviamente tiene muchos retos, tiene algunos cuellos de botella y algunos mercados que no necesariamente son profundos. El sector financiero sigue siendo una de nuestras preocupaciones. Nos gustaría ver un mercado financiero más amplio, más profundo, que provea financiamiento al crecimiento. Seguimos viendo, digamos, mercados un poco delgados y vamos a tratar de definir una agenda de reforma en este sentido. ¿Por qué? Porque creemos que el sector financiero debe ser uno de los motores principales de crecimiento. El segundo tema es cómo podemos generar una mayor inclusión social, una mayor inclusión económica, y en este sentido nos estamos enfocando a la inclusión de mujeres a la fuerza laboral remunerada. Esto prácticamente lo que hemos visto es que no nos ha permitido incluir uno de los factores de producción más importantes a la ecuación de la economía y de crecimiento. Y el tercer, digamos, motor de crecimiento que queremos impulsar es el de la inversión privada y el de la inversión pública. De manera histórica ya el gobierno mexicano tiene, digamos, limitado su espacio fiscal para incrementar la inversión pública. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo es establecer una relación de colaboración con el sector privado mexicano y también con el sector privado internacional que permita detonar una mayor inversión privada. Por lo tanto, lo que hicimos en el caso de, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación, mejor dicho, ellos lo hicieron, pero lo discutimos juntos, fue tratar de acelerar los procesos de licitación que están relacionados con todo el gasto de autopistas, de caminos rurales. Se van a hacer desdoblamientos relacionados con extensiones en aeropuertos y en puertos. Entonces, toda la infraestructura de comunicaciones se aceleró, digamos, todos los procesos licitatorios a manera de que pudieran empezar a realizar gasto iniciando este año. De lo contrario, todos los procesos licitatorios estarían comenzando en estas fechas y todavía tomaría un mes y medio más poder empezar a ejecutar este gasto. Esta fue una de las acciones principales que realizamos. Por el otro lado, haciendo un ejercicio de marco fiscal de mediano plazo, las finanzas públicas tienen un límite. Estos límites se les han comunicado a las secretarías, sobre todo relacionadas con el gasto de inversión, y mucha de esta inversión va a tener que ser realizada a través de inversión en colaboración con el sector privado, y para eso se generó la mesa de infraestructura que ahora le han llamado de Gabinete Económico, donde el ingeniero Alfonso Romo nos va a estar ayudando a tratar de incrementar la coordinación y la colaboración con el sector privado, en específico con el Consejo Coordinador Empresarial, quienes han hecho propuestas de proyectos donde hay pura inversión privada y que no necesariamente se utilizan recursos públicos. Y este es digamos, una de las segundas acciones que vamos a estar implementando durante este año para tratar de alcanzar la meta del 2%. Entonces, no vamos a revisar todavía nuestra expectativa de crecimiento. Vamos a tratar de acelerar todos estos procesos licitatorios, vamos a tratar de destrabar todas las licitaciones, de acelerarlas, de acelerar el gasto y tratar de que esto repercuta en los sectores económicos. No todos los sectores económicos han caído, el sector primario sigue mostrando, digamos, un crecimiento, el sector terciario también, y el presidente lo que ha sido, creo, muy claro es en expresar su preocupación de apoyar la economía popular, es decir, de desplegar primero una red de protección social a los grupos más excluyentes. Sí creo que hay una reconfiguración del modelo de crecimiento, nos estamos moviendo a un modelo de crecimiento donde vamos a priorizar el crecimiento incluyente, y aquí el reto va a ser encontrar la mezcla de crecimiento incluyente, que es precisamente crecer con una mejor distribución de este crecimiento. Entonces este es el enfoque, y yo creo que esta es la visión que el presidente ha expresado, es la que vamos a impulsar desde la Secretaría de Hacienda. ¿Quién es? Bueno. Sí, digamos que de manera estructural la economía mexicana crece al 2.4%, ese es nuestro Producto Interno Bruto potencial. Para poder llegar al 4% vamos a tener que cambiar precisamente el modelo de crecimiento y la estructura de la economía. Y por eso hice mucho énfasis cuando arrancamos con esta ronda de preguntas sobre cuáles son los sectores donde estamos viendo los principales, digamos, obstáculos o retos que hay que enfrentar. Entonces, para poder lograr crecer al 4% vamos a tener que efectivamente
destrabar muchos de estos obstáculos, y uno va a hacer una serie de reformas para mejorar, flexibilizar y ampliar el mercado financiero, el sector financiero. En el sector financiero no nos estamos enfocando solo a bancos, nos estamos enfocando a todo el sector financiero, entonces vamos a abordar todos los mercados como el de seguros, derivados, el bancario y sobre todo el de capitales. Lo que hemos visto, prácticamente no hemos tenido salidas a la bolsa en el último año y medio. La última salida de bolsa no necesariamente fue una compañía o una empresa, y eso quiere decir que el proceso de innovación y de creación de empresas en el país está un poco estancado. Tenemos las mismas empresas y las mismas empresas en la bolsa. No ha habido nuevas, no ha habido mayor creación de innovación. Y lo que estamos realizando a partir de hace 2 semanas fue realizar una serie de reuniones con los diferentes gremios del sector financiero. Lo que queremos trabajar es con una estrategia primero de arriba hacia abajo, que es lo que quiere el gobierno federal, que es ampliar los mercados, profundizarlos más y hacerlos más participativos de las actividades productivas. Les vamos a decir un poco al sector financiero y a los gremios qué es lo que esperaríamos ver. Estamos tratando de identificar con ellos qué es lo que cuáles son los mandatos que les están restringiendo su actividad. Y luego de abajo hacia arriba, que es reuniones de grupos de enfoque con todo el sector financiero, y en específico los bancos, la Bolsa Mexicana de Valores, Viva, la Asociación de Seguros. Estamos recogiendo cuáles son los retos que ellos están viendo para poder ejercer su función. Y en este sentido lo que vamos a ir tejiendo es una reforma que puede ser muy ambiciosa para flexibilizar el sector financiero. Esto es algo que, si lo logramos, nos va a poder ayudar a tratar de alcanzar el 4%. El segundo tema, que es la inclusión de las mujeres, desde la Secretaría de Hacienda hemos sido muy activos en tratar de ver cómo podemos incrementar la participación de la mujer en el sector remunerado. Y esto no necesariamente tiene que ver con productividad, pero sí tiene que ver con el uso de un factor de producción que actualmente está siendo desaprovechado. Desde el punto de vista económico, es un factor al cual no está recibiendo una remuneración, pero que tiene un alto nivel de preparación académica, y que esto no nos está permitiendo crecer más. Y obviamente también aquí el reto, y es un poco el juego de la gallina y el huevo, pues también necesitamos crear empleos para poder absorber a la fuerza laboral que queremos incluir. El tema de género y el tema de la inclusión de la mujer no es un tema menor, es muy difícil de abordar. Necesitamos creación de empleo, pero también necesitamos abordar otros temas que están un poco fuera del alcance de la Secretaría, pero que vamos a hacer todo lo posible para reducirlo, que son los temas de, las mujeres no necesariamente entran a la fuerza laboral porque no quieren, no hay empleo, pero también por temas de acoso o de violencia, ya sea en los pasos de trabajo, o en las casas, o en el transporte cuando se están moviendo de su casa al trabajo, y esos son temas que tenemos que abordar de manera transversal con otras secretarías. Por lo tanto, va a ser una agenda de reforma bastante amplia. Y el tercero es la inversión pública, que es lo que acabo de explicar. Creemos que si abordamos estos 3 temas de manera conjunta y tratamos de destrabar estos cuellos de botella en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial y otros sectores privados, y así como los mercados, podríamos lograr una agenda de reforma que nos permita que la economía mexicana alcance un potencial mayor. Esto significaría que nuestro objetivo de pasar de un PIB potencial del 2.4 para tratar de pasar al 4, necesitamos mover la pendiente de la curva del Producto Interno Bruto, y la única forma de cambiar esta pendiente va a ser haciendo este tipo de reformas, y obviamente facilitando todo para que el sector privado incremente su participación privada en la economía, su participación en la economía. El otro tema que fue que el efecto del coronavirus lo estamos monitoreando. Los otros, ejemplos que tenemos fue la gripe aviar y el SARS, ¿no? Que también fue, la influenza. La mayor parte nacieron en China. Lo que estamos un poquito monitoreando es cómo se va a hacer el despliegue de la contención de esta enfermedad. Si recordamos, en la influenza, México tomó medidas muy precautorias para que no se esparciera en México. Esto obviamente afectó durante un mes la actividad económica. En el caso de la influenza aviar en China, el PIB de China cayó durante un trimestre, pero se recuperó muy rápido en el siguiente trimestre. Las únicas diferencias que estamos viendo ahora parece ser que este virus no necesariamente refleja síntomas, es un poquito más difícil de identificar.
Hemos estado en contacto con contrapartes en Estados Unidos para tratar también de ver ellos cómo están viendo la evolución de la enfermedad y el impacto económico que esto pueda causar. Todavía no queda claro, creo que es muy temprano para ver, digamos, qué tan rápido se esparce la enfermedad y qué impacto va a tener. Lo que nos preocupa es precisamente que ha habido casos donde los síntomas no se han reflejado, y esto hace un poco más difícil que los países tengan una estrategia de contención de la enfermedad. Lo vamos a seguir monitoreando. Creemos que si es muy similar a los últimos 2 casos que hubo de influenza y de SARS, el efecto va a ser temporal y la economía no necesariamente va a tener un impacto fuerte. Pero bueno, es algo que tenemos que estar monitoreando. Con respecto al Consejo Económico, este Consejo Económico que anunció el presidente está muy enfocado precisamente a destrabar todos los procesos por los cuales pasa la ejecución de los proyectos de infraestructura. Si se acuerdan, hace un par de semanas el ingeniero Romo, el presidente y todo el gabinete económico relacionado con infraestructura y presupuesto hicieron un anuncio sobre una medida de paquetes de proyectos de inversión pública. El presidente le ha pedido al ingeniero Romo que prácticamente ayude a coordinar esta mesa, y el razonamiento, la racionalidad de que la oficina de la presidencia esté en medio de todo esto es tratar de tener una mayor transversalidad en los procesos. Por ejemplo, si vamos a hacer un desdoblamiento de carreteras, probablemente vamos a necesitar, del lado de Hacienda necesitamos estimar contraprestaciones, necesitamos dar algunos permisos. Por el lado también de la Secretaría, por ejemplo, Semarnat va a tener que proveer algún tipo de autorizaciones medioambientales. Tiene que haber también, probablemente va a pasar esto por la Unidad de Inversiones de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, algunos procesos va a tener que hacer, y un poco el espíritu de esto es tratar de disminuir la carga burocrática que se puede ejercer una vez que uno inicia este proceso de autorizaciones, el cual a veces puede tomar muchísimo tiempo. El presidente ha hablado mucho de manera figurativa sobre el elefante sentado, acostado, que es difícil de mover, y las cosas en el gobierno toman tiempo, y eso es lo que no queremos que tome. Entonces esta mesa lo que prácticamente es una mesa de destrave que va a ir destrabando estos procesos. Ahí están sentados todos los secretarios, incluyendo el presidente, y un poco es ir viendo dónde se están trabando las cosas para agilizarlas y que el efecto de la inversión pública y de la inversión privada tenga un mayor impacto en la economía. Baja de la calificación de Pemex. Hemos estado en mucho contacto con las calificadoras todo el tiempo. No nada más monitoreamos la calificación de Pemex, sino la de CFE y la del banco y la del gobierno federal, además de nuestros bancos. El día de ayer nuestros bancos se reafirmó la calificación de nuestros bancos de desarrollo. Todos tienen buena calificación. Nosotros hemos estado en contacto con las calificadoras para tratar de intuir cuál puede ser un movimiento de una posible revisión de la calificación de Pemex. En este momento, las acciones que hemos tomado durante el 2019 pareciera que son lo que ellos llaman credit positive, son percibidos de manera positiva dentro de la calificación. Cada una de ellas tiene metodologías diferentes, por lo que en este momento no tenemos indicios de que pueda haber un ajuste en la calificación. Esto no significa que no pueda pasar, por lo tanto sí estamos tomando de manera precautoria, viendo qué podemos hacer para poder defender la calificación de Pemex y mantener el nivel de calificación que tiene. Pero, por ejemplo, la operación de manejo de pasivos fue tomada como de manera muy positiva, no solamente por las calificadoras, sino por el mercado, precisamente porque le dio un margen de mayor liquidez a la empresa para poder cumplir con las metas de producción y con su plataforma de producción. Y creo que ya son todas, ¿no? No. El estímulo fiscal con respecto a gasolinas, ¿por qué no, Micho, tú lo... Sí, sobre el estímulo fiscal, creo que es importante recordar cuál es el objetivo y de qué manera opera para cumplir con ese objetivo. El objetivo del estímulo es cumplir con el compromiso de que el precio de las gasolinas no aumenten en términos reales en relación al precio que se observó el 30 de noviembre de 2018. Entonces, a partir de ese precio, cada 2 semanas que el INEGI publica el índice de precios al consumidor, se va actualizando, digamos, el techo sobre el cual el precio que enfrentan los consumidores nunca va a estar por encima.
Ese objetivo se ha cumplido. Al 27 de enero el precio de la gasolina regular y premium han caído 2.8 y 4.2% en relación a, digamos, a ese precio objetivo. El del diésel 1.4%. Entonces, en ese sentido, el estímulo ha cumplido su objetivo, la razón por la cual se diseñó. ¿Y cómo opera? Y eso es muy importante y está relacionado, eso contesta de manera muy concreta la pregunta de Elizabeth. Se tiene el precio base, que como decía es el precio del 30 de noviembre, que se va actualizando, y se tiene el precio de referencia, es decir, cuál sería el precio si no estuviera el estímulo. En las semanas en las que el análisis que se hace aquí en la Secretaría se identifica que el precio de referencia estaría por encima del precio base, entonces es cuando se reduce la cuota del impuesto y se aplica el estímulo. Ahora, lo que hemos visto en la última semana es que el precio de referencia está significativamente por debajo del precio base, y es la razón por la cual no se dio en esta semana en particular ningún estímulo. Pero eso no significa que el estímulo no va a seguir operando, al contrario, el estímulo, como mencionabas con estas cifras, ha sido exitoso en garantizar que el precio nunca esté por encima o que no tenga aumentos en términos reales, y vamos a seguir trabajando todo el año monitoreando muy bien, con mucho cuidado, el precio de referencia para cumplir con este compromiso de la Administración. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente ronda de 3 preguntas, comenzando con Miguel Ángel Ramírez de Impuestum, por favor. Buenos días. A mí me gustaría saber el programa de estímulos fiscales del 2019 en cuanto a combustibles, ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó en la parte de IVA e ISR en la frontera, que también ahí se aplicó un estímulo fiscal? Las devoluciones del 2018 que dice que afectaron la recaudación, ¿cuánto fue lo que se devolvió ahí? Y sobre el programa de infraestructura y de reactivación que anunciaron a mediados del año pasado, decían que se iba a aplicar ya entrando el año, que ya iba a haber licitaciones, que no se sintiera la famosa cuesta de enero. ¿Qué tanto de eso ya se tiene programado? Porque por lo que escuchamos ahí, ahorita todavía que van a destrabar, que pues eso ya se supone que ya lo habrían hecho, porque se anunció desde el año pasado. Y también, si usted está hablando de un modelo de crecimiento incluyente con una mejor distribución de riqueza, en la que se va a basar en la reforma del sistema financiero, ese borrador, ¿cuándo está y cuándo se presentará? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Miguel Ángel Enzástegui de 24 horas, por favor. Hola, buenos días. Retomando un poco la pregunta acerca del FEIP, saber si tienen un estimado de cuánto podrían utilizar en este 2020 y en ese mismo contexto saber cuál será su plan B acerca de seguir reduciendo el fondo de estabilización. Y también el secretario Arturo Herrera ha mencionado en distintas ocasiones acerca de la política contracíclica. En las últimas ocasiones me parece que dijo que ya estaba como el borrador, pero faltaba el visto bueno. Saber cómo va esa política y también para cuándo podría estar lista. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente en esta ronda con Juan Luis García de Economía Hoy, por favor. Sí, buenos días. Sí, en cuanto al último reporte, con la caída de los ingresos tributarios por 108,000 millones de pesos, quisiera si nos pudieran ampliar un poco más la razón de no haber cumplido esta meta de lo programado, ¿no? Sé que ya ha mencionado que apenas está monitoreando lo del coronavirus, pero quisiera preguntarle porque el secretario de Estados Unidos de Comercio, Wilbur Ross, mencionó que la enfermedad podría devolver empleos a Estados Unidos y quizás a México. Quisiera preguntarle si hay algún indicador o algún indicio que ustedes tengan de que esto podría suceder. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos ahora a la fase de respuestas.
La respuesta al tema de estímulo fiscal la va a dar Francisco. Si quieren yo anuncio, cuando se presenta el modelo de crecimiento incluyente, no vamos a presentar en realidad un modelo, lo que haríamos es presentar una serie de reformas que faciliten la reconfiguración del modelo. ¿Y qué quiere decir con esto? Por ejemplo, bueno, mucho hemos hablado tal vez de realizar una serie de reformas asociadas a la estructura fiscal, no necesariamente una reforma fiscal como usualmente se piensa, que es incrementar los impuestos. El presidente ha sido muy claro en que esto no puede pasar, no vamos a incrementar más impuestos, pero lo que sí podemos hacer es expandir la base, mejorar la eficiencia, tener una estructura, digamos, de impuestos más progresiva, más equitativa, reducir ineficiencias en algunos subsidios, por ejemplo, subsidios que están siendo no necesariamente otorgados a los grupos más desfavorecidos, sino a grupos empresariales. Entonces, esto es lo que sí vamos a hacer, y esto tiene que ir acompañado de otras reformas que nos permitan precisamente lograr un modelo de crecimiento más incluyente, que permita precisamente que la propia economía absorba a los sectores que han sido excluidos, y eso nos va a llevar a tener que trabajar en cómo incluimos al sector informal dentro de la economía formal. Y esto tiene que ser una serie de reformas que vamos a ir tejiendo a lo largo de este año, los vamos a estudiar y las vamos a presentar. Entonces no te puedo dar todavía una fecha de cuándo lo vamos a presentar, pero este es el programa de trabajo de reforma que vamos a tener este año y que vamos a llevar probablemente a discutir, obviamente en el Congreso, quienes las van a aprobar, pero también con los distintos actores económicos relacionados. En cuanto y esto está también relacionado a la política contracíclica y al uso del FEIP. Parte de esta reforma va a ser precisamente mejorar y reforzar la estructura fiscal, la reestructura, digamos, el manejo financiero del gobierno federal y del sector público. Y esto va a implicar que debemos de movernos a tener lo que el secretario Herrera ya ha dicho muchas veces, en tener una política contracíclica. Ahora, ¿qué significa política contracíclica? Nosotros, como lo estamos viendo, tiene varios componentes. Un componente es la parte del manejo fiscal, tiene que ser reforzado, y nos tenemos que mover prácticamente de tener una visión de corto plazo que nos permita solo estabilizar los ingresos, a una visión de mediano plazo que nos permita fondear un fondo y además utilizar ese fondo cuando la actividad económica cae. Y esta es la parte más difícil, porque uno, hay que prefondear, pero dos, tenemos que tener una arquitectura institucional que nos permita detonar gasto contracíclico cuando esto está pasando. ¿Esto qué va a significar? Que no nada más tenemos que ver cómo le vamos a meter dinero a un fondo contracíclico, tenemos que tener reglas muy claras, reglas fiscales muy claras que le permitan dar solidez a esta regla. De lo contrario va a parecer que queremos gastar más cuando no necesariamente queremos hacer eso. Y lo que no queremos es generar ruido en los mercados, en los inversionistas y en los actores económicos. Entonces lo tenemos que discutir más, y lo que vamos a hacer es precisamente tener una visión de mediano plazo sobre, en lugar de tener un fondo de estabilización, mejor tener un fondo contracíclico, ver cómo vamos a prefondear ese fondo, es decir, en los buenos tiempos le ponemos dinero, en los malos tiempos le quitamos dinero y gastamos más. Y para poder gastar más, la pregunta es en qué lo vamos a gastar, y tenemos que identificar los sectores económicos que más impacto y multiplicadores puedan tener sobre la economía. Y va a tener que ser la inversión pública, pero no necesariamente va a ser la inversión pública de grandes proyectos, tiene que ser inversión pública muy puntual que ocupe mano de obra para entonces generar un impacto no solamente en el empleo, en el gasto privado, sino también eliminar el impacto que puedan tener la restricción de liquidez de los individuos. Y un ejemplo muy claro es caminos rurales, por ejemplo, nuestro proyecto de caminos rurales de Oaxaca, donde a través del gasto público se emplea a la gente, les damos los recursos, ellos ponen la mano de obra y, digamos, ellos podrían recibir una contraprestación para esto. Este tipo de gasto es el que tenemos que hacer cuando estamos enfrentando una fase de recesión o una fase de desaceleración, una fase en donde queremos ir en contra del ciclo. Y segundo, vamos a necesitar a un tercero que revise cuándo verdaderamente estamos en qué etapa del ciclo, y por eso hemos sido muy abiertos en aceptar que tenemos que tener un consejo de expertos independientes que revisen las trayectorias del PIB. En este marco, y este va a ser otro de los elementos de las reformas que queremos llevar al Congreso, y va a tener que ser incluido en la Ley de Responsabilidad Hacendaria y en la Ley de Presupuesto,
vamos a tener que establecer reglas claras y en ese momento vamos a tener que definir precisamente cómo queremos transformar al FEIP, que es un fondo de estabilización anual, a un fondo contracíclico con un enfoque de mediano plazo, ¿no? Entonces, para responder de manera muy puntual a Miguel Ángel, que nos preguntó cuál es el estimado del 2020, el FEIP utilizamos 125,000 millones este año. Vamos a dejar un saldo de casi 160,000 millones de pesos para el 2020. Hay que recordar que el FEIP en el 2019 alcanzó una cifra histórica que nunca antes había tenido de casi 300,000 millones de pesos, lo cual nos permitió utilizarlo como buffer, como colchón de liquidez para poder aminorar los efectos que se recibieron en la economía, sobre todo por la desaceleración sincronizada global. Para el 2020, digamos, hicimos una estimación de si el crecimiento fuera menor al tipo de cambio que establecimos en los criterios y en el paquete, estimamos que podríamos utilizar 80,000 millones más del FEIP. Esto va a depender de la evolución de cualquiera que sea la evolución de la economía, pero este sería el peor escenario. Por lo tanto, todavía tenemos un margen mayor, un colchón mayor de liquidez para el 2020. Y entonces, ¿cuál es el plan B? El FEIP lo tenemos que transformar en un fondo contracíclico que nos permita, ahora sí, poder tener una mayor visibilidad de mediano plazo y no ir nada más pensando año con año. Entonces, este es el plan B que vamos a ir delineando para el 2021. El borrador de la política contracíclica, en realidad lo tenemos listo, el tema es que hay que irlo a discutir con el Congreso y antes de discutirlo con el Congreso lo tenemos que discutir con calificadoras, con algunos organismos internacionales y tenemos que introducirlo como parte de la serie de reformas para no ir llevando en fragmentos o en paquetes pequeñas reformas al Congreso, tenemos que tener una agenda muy intensa. Entonces, tampoco puedo dar una fecha específica, para eso lo tenemos listo, lo que estamos ya nada más es midiendo cuándo es el mejor tiempo para llevarlo al Congreso, una vez que realicemos las consultas con los principales actores económicos. Creo que, y entonces, Micho, yo creo que, sí, si quieres. Bueno, primero, con respecto a los estímulos fiscales, es importante entender que los estímulos fiscales sí, efectivamente, representan una pérdida recaudatoria, pero se diseñan para que el costo-beneficio, la pérdida recaudatoria que ellos implican, más que se compensen en términos de actividad económica o de promover inversiones o de tener un impacto positivo en ciertos sectores, ¿no? En el caso de las gasolinas, el estímulo fiscal pues tiene como objetivo proteger, digamos, la economía de los contribuyentes, de los ciudadanos, al poner un tope máximo al precio de las gasolinas o al establecerse que no van a estar que no van a tener un crecimiento en términos reales, como mencionaba hace rato. Y el costo anual es de alrededor de 61,000 millones de pesos. En 2018 fue 66,000 millones de pesos, es decir, anda en el mismo rango que los últimos 2 años. En el caso de Frontera, como mencionaba, el objetivo fue en una región del país que se ha caracterizado por altos índices de violencia y por un estancamiento en la actividad en los años anteriores. Se dio el estímulo de una reducción al 8% en el IVA y una reducción a 20% en el impuesto sobre la renta. Los resultados que vemos, si uno ve el antes y el después, es que en la región de la Frontera el índice de ventas al menudeo que publica el INEGI, en Frontera tuvo un crecimiento anual de 6.4%, mientras en el resto del país tuvo un crecimiento de alrededor de 1%, es decir, se vio un efecto positivo en términos de ventas al menudeo. En términos de inflación, por ejemplo, la inflación en esa región del país fue de 1.3%, que es una cifra significativamente menor que en el resto del país. Entonces, digamos, esos son el efecto positivo de estos estímulos. Ahora, en el caso de Frontera, la cifra se va a publicar y no me quisiera anticipar, va a ser pública y va a ser parte del documento que enviamos todos los años la Secretaría de Hacienda al Congreso, que es el reporte de gastos fiscales.
donde están no únicamente estos dos estímulos, sino todo el resto de los estímulos que están incluidos en el marco tributario. Eso con respecto a estos dos estímulos fiscales. Con respecto a las devoluciones, de nuevo, me gustaría empezar a aclarar que las devoluciones, los saldos a favor, son recursos de los contribuyentes. En eso hemos sido muy claros en expresar esto. No son recursos del gobierno federal, no son recursos del SAT, son recursos que son de los contribuyentes, de las empresas, de los hogares. Cuando hacemos nuestra declaración las personas físicas, generalmente tenemos saldos a favor, por ejemplo, los gastos en seguro médico, y esos recursos se trata y se está trabajando con el SAT de que se devuelvan de la manera más rápida y más ágil posible. Dicho eso, el 2019 con relación a 2018, el crecimiento de las devoluciones en términos reales fue de 33.6%, una cifra de 168.343 miles de millones de pesos. Es decir, las devoluciones crecieron de manera importante en 2019 como resultado de varios factores. Uno fue la eliminación de la compensación universal, que tiene un impacto directo. Ahora que las empresas ya no pueden compensar los saldos a favor del IVA, por ejemplo, a cargo de renta, pues aumenta de manera natural las devoluciones. Otra razón fueron los saldos pendientes de 2018 que se tuvieron que devolver en la primera parte del año, que fueron de alrededor de 30,000 millones de pesos, que están asociados, y como hemos dicho en ocasiones previas, están asociados a la menor recaudación neta del IVA. Y el tercer factor es eso que mencionaba al principio, de que nosotros reconocemos que no son recursos del gobierno federal y que estamos comprometidos en hacer todo para que se devuelvan de la manera más ágil posible, pero sí requieren revisarlos con mucho cuidado, porque sí se identificó que en años anteriores, por ejemplo, cuando se compran facturas falsas, pues se generan saldos a favor falsos, y es una práctica de fraude y de evasión, estos saldos a favor que no están amparados por operaciones existentes. Eso con relación a las devoluciones. Con relación a la pregunta de la recaudación, sí, efectivamente, el impuesto al valor agregado y la recaudación del impuesto a la renta fueron menores en 2019, y pues en materia de ingresos tributarios el papel del crecimiento económico es importante, y entonces lo que vemos es que la menor actividad económica explica en mayor medida la reducción en la recaudación tributaria. Para eso es que lo que mencionaba el subsecretario, apuntalar las fuentes de crecimiento a la par de la implementación y de las medidas que entraron en vigor en 2020 como parte de la miscelánea fiscal, que son las medidas que nos garantizan que en este año vamos a alcanzar las metas de recaudación. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a la última ronda de preguntas con 3 mujeres periodistas. Comenzamos con Sharaí Angulo de Reuters. Hola, buenos días. Subsecretario Llorio, si nos podría explicar un poco sobre esta apreciación del peso, del tipo de cambio que usted hablaba en su ponencia. ¿Usted cree que es algo temporal o que se debe a una subvaluación de la moneda? Eso en principio. Y si nos puede comentar un poco respecto, o sea, precisar más bien el efecto del coronavirus, ustedes lo estarían viendo más por el lado de las condiciones financieras. Eso me llamó la atención. ¿Por qué por el lado de las condiciones financieras? En caso de que se dé, y si este monitoreo se está haciendo a ese nivel, ¿no? Explicar un poco en qué consiste ese monitoreo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos con Leonor Flores de El Universal, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dado que la economía, pues, en vez de crecer, pues, cayó, no se cumplió la meta fiscal, que no se ejerció el gasto público como venía en el calendario,
¿No consideran ustedes que ya llegó el momento de darle vuelta al timón, de cambiar de dirección para que pues estos compromisos que acaba de hacer el subsecretario Gabriel Llorio de refrendar la disciplina fiscal, pero no nada más sea pues quedar bien con los mercados, pero no con los mexicanos? Y también preguntarles si ustedes se sienten cómodos con estos resultados y si han pensado en algún momento en renunciar, ya que bueno, lo hizo así el secretario Ursúa en su momento, que no estaba muy a gusto. ¿Ustedes moralmente, económicamente, se sienten derrotados como la mayoría de los mexicanos que ven que la economía no crece, que pagan impuestos y de nada sirve? Y por otro lado, en materia del subejercicio, subsecretaria, ¿qué pasó con el subejercicio, el gasto? ¿Qué compromisos hace usted para que ahora sí la maquinaria del gasto pues avance? ¿Cuál es la cifra correcta del subejercicio del 2019? Para el subsecretario, en cuanto a Pemex, ¿qué quiere decir el hecho de que van a llevar a Pemex a tener un endeudamiento neto cero en términos reales, como lo plantearon en el programa anual de financiamiento? Y por último, una pregunta de un compañero que quedó ya sin la posibilidad de hacerla, es que el presidente dijo que hay posibilidades de vender activos en el extranjero. ¿Cuáles serían y qué montos se estarían previendo? ¿Quién haría esa venta de activos? ¿El instituto para devolverle al pueblo lo robado? Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a la última pregunta, que es de parte de Guadalupe Flores, de Televisa, por favor. Sí. Gracias, buen día a todos. Yo tengo dos preguntas. ¿Tienen considerado algún tipo de fondo de emergencia para afrontar gastos por la posible propagación del coronavirus en México? ¿Y cuánto podría ser como una partida inicial? ¿Y qué tipo de candados legales o financieros tiene México para evitar esta amenaza que hizo el día de ayer y hoy la reiteró Trump sobre usar las remesas para el muro? Él dice que pronto averiguaremos qué tipo de medidas interpondrá el gobierno de Estados Unidos para hacer uso de las remesas mexicanas, y si de verdad Trump, sabemos que está en tiempos electorales, pero si realmente llega a concretar esta amenaza, ¿cómo impactaría a la economía mexicana, considerando que las remesas son una parte muy importante para la economía de nuestro país y de las familias, por supuesto, que las reciben? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la fase de respuestas. Sí, muchas gracias. Con respecto a la apreciación del peso, lo que vimos, digamos, el peso pasó de 19.5, en promedio tuvo 19.4 a lo largo del 2019, pero en los últimos 2 o 3 meses, mejor dicho, en los últimos 3 meses lo que vimos es que estuvo subiendo a 19.5, 19.7 en algunos casos, cuando se recrudecieron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, cuando vimos también el ataque a Aramco, cuando el precio del petróleo subió, el tipo de cambio también, no solamente el tipo de cambio en México, sino en toda la región. A mí me gustaría puntualizar también, el peso mexicano es una de las monedas que se comercializa 24 horas al día. Desde el punto de vista de los inversionistas, y ya Leonor ya me dijo que hablo mucho de los inversionistas, pero desde el punto de vista de los inversionistas, digamos, el peso es una de las monedas de países emergentes que se utiliza para cubrir posiciones de otros países. Por lo tanto, tiene un poquito más de volatilidad a nivel internacional. Esto fue lo que vimos o lo que observamos cuando pasaron estos dos eventos. El tipo de cambio se nos presionó un poco, pero también una vez que pasaron, o que mejor dicho, que se mitigaron algunos de los riesgos internacionales o riesgos globales, como fue la aprobación del Tratado de Libre Comercio, las adendas, el tipo de cambio bajó considerablemente. Ahora, ¿cuáles son los impactos de una apreciación del tipo de cambio? Son muchos sobre las finanzas públicas. Por un lado, obviamente por la economía podríamos perder un poquito más de competitividad a la hora de tener, por ejemplo, por el lado de nuestras exportaciones. También nos beneficia porque, por ejemplo, algunos de nuestros saldos que están formulados en dólares, pues tienen un efecto de revaluación, y esto nos permite un poco manejar los balances. Creemos que es temporal.
No sabemos qué tan temporal va a ser. Yo creo que el tipo de cambio se va a permanecer un poco en estos niveles. No me gustaría hablar de sobrevaluación o subvaluación. Lo que sí creemos es la economía global está enfrentando una desaceleración sincronizada. Y esto ha llevado a que muchos de los bancos centrales en estas economías han tenido ya una política monetaria más activa, menos conservadora, han bajado las tasas de interés, y esto ha implicado que, por ejemplo, zonas económicas como la zona europea tengan pues tasas de interés negativas. En Asia, Japón, que es la principal economía, tiene tasas de interés cercanas a cero. La Reserva Federal en Estados Unidos realizó ajustes en su política monetaria relativamente agresivos, tratando de mandar una señal a los mercados que precisamente estaban tomando en cuenta muy seriamente la desaceleración sincronizada que se está observando. En México tenemos una política un poquito más conservadora, el Banco Central ha sido más cauto a la hora de reducir la tasa de interés, y esto lo que nos ha provocado es que tenemos una de las tasas de interés reales más altas del mundo. Probablemente antes que nosotros hay algunas economías en conflicto como tipo guerra que tienen tasas de interés más altas. Entonces nuestra tasa de interés en México brinda un gran retorno a los inversionistas, por lo tanto sus inversiones continúan en el país, y esto, digamos, genera una demanda de pesos que está reduciendo el tipo de cambio. Por lo tanto, si la política monetaria tampoco es menos ortodoxa, digamos, menos conservadora, lo que vamos a ver es un tipo de cambio que se va a seguir manteniendo en los niveles que hemos estado observando. Inclusive podría tal vez inclusive bajar o apreciarse más en nuestro tipo de cambio, ¿no? Entonces, creo que va a depender un poco de la senda y de la evolución que tenga también la política monetaria. Desde el punto de política fiscal hemos sido muy prudentes, cumplimos con la meta fiscal en realidad con todas y la sobrepasamos, entonces no nos sentimos moralmente derrotados. Las finanzas públicas son sanas, están en equilibrio, sobrepasamos algunos de los balances. Ahora bien, la pregunta es, obviamente no nada más hablamos para los economistas, en realidad todo lo que está aquí detrás, y es el mandato que nos ha dado el presidente, es tratar de reforzar lo que él llama la economía popular, y es precisamente tratar de traer todos los grupos excluidos a ser parte de las actividades productivas del país y del crecimiento, y que este crecimiento sea mejor distribuido. Esto solamente va a pasar en la medida en la que logremos que estos grupos se incorporen a la economía. Entonces, cambios de timón que estamos dando los vamos a dar con el set de reformas que vamos a proponer. Estos set de reformas están pensados precisamente para tener una mayor equidad. Lo que queremos es que paguen impuestos los que tienen que pagar de manera progresiva, tener mayor equidad, por ejemplo, en la estructura fiscal, y esto está pensado más en los sectores vulnerables y más expuestos. Entonces no solamente no le hablamos solamente a los inversionistas, la verdad es que el diálogo que tenemos no solamente tampoco con el sector empresarial, sino en los viajes que a veces hemos hecho, a mí todavía me ha tocado acompañar al presidente, pero digamos hemos hecho algunos recorridos en algunos de los estados, y precisamente lo que estamos recogiendo es de la gente cómo lo están observando, cuáles son los retos que están viendo, y para darles un ejemplo muy claro, porque estamos un poquito fuera de tiempo ya, estamos trabajando con nuestras bancas de desarrollo para precisamente facilitar la transferencia de remesas de Estados Unidos a México. Esto me lleva a la pregunta sobre la amenaza de Estados Unidos sobre utilizar las remesas. Creo que sería muy complicado desde el punto de vista legal. Lo vamos a monitorear. Esto probablemente va a caer un poco más en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero de nuestra parte vamos a hacer todo para que las remesas y sobre todo que los mexicanos que estén en Estados Unidos continúen sin enfrentar ningún problema a la hora de enviar ellos las remesas a sus familias, a sus parientes. Por ejemplo, igual utilizando la banca de desarrollo, lo que queremos hacer es facilitar que inclusive estas remesas puedan ser utilizadas por las familias, por los parientes de las personas que están en Estados Unidos, para poder comprar activos en México, para poder adquirir una vivienda o un terreno, o poderlo utilizar para actividades productivas como una tienda, etcétera, que puedan innovar, que puedan emprender. Y eso lo estamos discutiendo con nuestras bancas de desarrollo, querríamos facilitar este flujo de recursos, y lo estamos haciendo pensando precisamente en las zonas vulnerables, en las zonas más excluidas del crecimiento. Esto me lleva también a la pregunta alguien me preguntó el endeudamiento cero de Pemex, ¿qué significa? Que
cada año, por ejemplo, los gobiernos van pidiendo un techo de endeudamiento que puede incrementar el saldo nocional de la deuda en términos brutos, pero que no necesariamente incrementa la deuda en términos del PIB. Lo que Pemex solicitó como parte de su estrategia de mejoramiento de las condiciones financieras de la empresa es precisamente no solicitar endeudamientos netos positivos. El endeudamiento neto cero quiere decir que su deuda se tiene que entonces mantener en el saldo nocional que tienen actualmente. Quiere decir que con las amortizaciones de los siguientes años deberíamos de observar una reducción o que cuando menos se mantenga igual. Por lo tanto, quiere decir que el esfuerzo de Pemex va a tener que venir por el balance y no va a poder utilizar endeudamiento para financiar este balance, sino eficiencias en el gasto y en la mejora de sus ingresos. Eso significa que en el plan anual de financiamiento Pemex expresó que va a tener como meta que su endeudamiento neto sea cero. Y yo creo que el resto ya las preguntas son de gasto. Sí, perdón. Digamos, el gobierno tiene dos grandes herramientas o digamos dos grandes balances. Tiene flujos que vamos recibiendo cada año, es un flujo de ingresos, ¿no? La recaudación, que tenemos por ingresos tributarios, por ingresos no tributarios. Por el lado del gasto también tenemos un flujo de salida, que son los pagos que vamos generando conforme se ejerce el presupuesto. Pero el gobierno también tiene activos en patrimonio, por eso tenemos de hecho una definición de endeudamiento neto, donde al endeudamiento bruto, quiere decir a los pasivos brutos, le quitamos los activos disponibles, que son las disponibilidades de efectivo en la tesorería. Estos son activos líquidos, son activos financieros. Pero también el gobierno tiene dentro de su patrimonio activos muebles e inmuebles. Por ejemplo, un caso que se ha venido viendo, las embajadas tienen terrenos de alto valor, por ejemplo en ciudades como Nueva York o Japón, y pues solamente la embajada está utilizando un terreno que tiene muchísimo valor. Entonces el uso del activo del terreno se puede potenciar en la medida en la que se puede construir sobre ese terreno y la embajada puede seguir teniendo ahí su residencia. Y este terreno tiene un valor que puede generarle una renta al gobierno, que puede ser utilizada para pagar la renta de otras embajadas. Aquí en México, tenemos en la Ciudad de México, el gobierno tiene terrenos en zonas céntricas que tienen un alto valor y plusvalía en el futuro. Por lo tanto, la potenciación de este uso de activos es importante y podría ser una fuente importante de financiamiento. Y esto está enmarcado en un enfoque más del manejo de activos y pasivos, más que solamente el manejo de flujos. Por lo tanto, golpes de timón que estamos dando es tratar de potenciar todo el valor que tiene el gobierno y no solamente estar fijándonos en los flujos que recibimos cada año y que obviamente pasan por a través del presupuesto, sino que tenemos otras herramientas. Un caso muy exitoso en México ha sido el uso del Fondo Nacional de Infraestructura, que tiene los activos carreteros que nos permiten estar fondeando proyectos de infraestructura, absorber riesgo de los privados, potenciar garantías, potenciar créditos subordinados. Si quieren... Gracias. Buenos días a todos, a todas. Agradezco mucho la pregunta del subejercicio porque me va a dar la oportunidad justamente de aclarar esta duda que ha ido surgiendo a lo largo de los diversos informes trimestrales que se han presentado. Solamente para recordarles un poquito las cifras, en el primer trimestre, de acuerdo a lo reportado en el informe, el subejercicio fue aproximadamente de 23,000 millones. Para el segundo fue de 30,000, redondeando la cifra. Para el tercero teníamos una disminución de 10,000, el subejercicio definido conforme a la norma solamente fue de 10,000 y al cierre del ejercicio tenemos prácticamente cero subejercicio. De hecho, me complace compartirles, son parte de las cifras que se reportan en el informe. El gasto programable respecto a 2018 tiene un crecimiento de 0.3% en términos reales y tenemos un avance respecto al programa, hablando de 2019, de 1.9% por encima del programado al cierre del ejercicio. Entonces, realmente no tenemos subejercicio, como lo fuimos comentando a lo largo de las sesiones que tuvimos durante los trimestrales anteriores. Esta administración, como ustedes lo saben, reconfiguró sustancialmente el presupuesto, lo que implicó, por supuesto, una gradualidad en el ejercicio del gasto. Tan solo los planes sociales requirieron, como lo hemos compartido en otras ocasiones, el ir dando de alta o ir generando los padrones de los diversos programas sociales, donde ha puesto un gran énfasis el señor presidente, justamente para beneficiar a la ciudadanía. Justo el tema de los subsidios tiene un 6.6% de crecimiento
lo cual es un monto significativo. Algunos de los programas, más bien se fue dando un seguimiento muy puntual a lo largo del año, de manera que si algún programa, por ejemplo, no tuviera la demanda esperada, los recursos no se desperdiciaran y se reubicaran en algunos otros programas. Para 2020, ¿qué perspectiva tenemos? Como ustedes han visto, en el proyecto de presupuesto que se mandó fue aprobado por la Cámara, incluye ya los montos para los programas sociales que ya están consolidados prácticamente. Esto nos lleva a que desde el inicio del año se están ejerciendo ya para el 100% de los beneficiarios que están en los padrones los recursos desde estos primeros meses, y como lo compartió el subsecretario y lo ha señalado el secretario de Hacienda en otras ocasiones, se han tomado diversas medidas, sobre todo desde la segunda mitad del año, para no solamente acelerar 2019, que como vemos tuvo un ejercicio exitoso, un cierre exitoso, sino para acelerar el tema de 2020. Por ejemplo, SST, en el caso de inversión, ya tiene un avance considerable en las licitaciones. Hay un aspecto que permite la ley de presupuesto que le llaman autorizaciones anticipadas, justamente para desde 2019 iniciar los procesos licitatorios con cargo al presupuesto de 2020. Entonces, todos estos ejercicios se han hecho, ya hay obras que están iniciándose. El señor secretario de Hacienda también ha hecho algunas visitas a algunos estados justamente para dar el arranque de diversas obras, y se están programando diversos otros anuncios conforme se están dando ya no solamente las licitaciones, sino justo el inicio de las obras. Entonces, estamos muy complacidos en cuanto a la aplicación del ejercicio del gasto, y estamos seguros de que en 2020, con mucha mayor razón, se va a ir viendo un ejercicio de gasto completamente enfocado a los objetivos de esta nueva administración, y por supuesto pues estaremos al pendiente para irle dando seguimiento e informárselos a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, con esto damos por terminada la conferencia de prensa. Les agradecemos mucho su presencia y también sus preguntas. Muchas gracias. Sí, el tema del coronavirus, como sabemos, bueno, pues es algo imprevisto que está surgiendo. Ayer se hizo una conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Salud, donde justamente lo que comentan no es un tema grave en México. Se están tomando las precauciones justamente para que esto no se convierta en un conflicto. De cualquier manera, como lo comentaba el subsecretario, estamos pendientes por si se fuera requiriendo recursos. Estamos al inicio del año, y en caso de ser necesario, que no lo vemos todavía en la perspectiva próxima, estamos justo en el momento para poder orientar recursos y atender las necesidades que fueran surgiendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por su asistencia.